E como no Nadal imos ter moitísimo tempo para ler, Daniela vai nos aconsellar ler Un rato na casa. Eu chamome Daniela Castro Cruz e os vou contar un resumen sobre este libro que se chama Un rato na casa. Un día o ratonciño Pérez foi visitar a casa de Marco. Cheirou o queixo e decidiu quedarse a vivir na despensa. Cando quedou só, foi á despensa a comer chourizo, queixo, castañas, pero en canto veu Marco encerrouno nunha gaiola, quedouse a vivir elí. Este libro gustoume porque é moi entretido, divertido e curioso. Xa todos notamos que chegou o frío e con este frío é moi común ter unha gripe ou ter un catarro. E Olga Fernández vai nos falar das convulsións por febre, unha afección grave que se pode derivar dun simple catarro. Hola queridos papis, hoy vamos a hablar de las convulsiones febriles. Quiero hablar de temas que os sean muy prácticos a vosotros o enfermedades que conozcáis y que cuando os encontréis con ellas en algún momento de la vida, mejor que no sea así, pero si no que las conozcáis, sepáis cómo hacer, cómo abordarlas y por lo menos no asustaros. Porque con respecto a las convulsiones febriles, que es lo que voy a hablar hoy, que es qué hacer ante ellas o qué dudas tienen los papás, que son muchas ante una situación así, es pediros tranquilidad, porque la convulsión febril asusta muchísimo a los padres, les produce ansiedad, les produce un miedo tremendo, porque de repente un niño que está sano, si ellos no vieron nunca ninguna, se encuentra que el niño empieza a perder la conciencia, a tener sacudidas, a poner los ojos en blanco y dices, ¿qué le pasa a mi hijo? Que mi hijo se muere, que mi hijo se muere. Esa es la primera impresión que tienen los papás. Entonces yo por eso quiero hacer hincapié en que la convulsión febril es un proceso benigno que ahora os explicaré de qué va, pero sobre todo es para tranquilizaros, que no le tengáis miedo y explicaros un poco lo que es y en qué consiste. Entonces, para eso empezamos por lo que es una convulsión febril. Una convulsión febril es una descarga eléctrica en el cerebro que por la fiebre o por aumento de temperatura corporal. Entonces hay una descarga y, como os decía antes, el niño presenta de forma brusca una pérdida de conciencia, presenta unas sacudidas que se llaman tónico-clónicas, mueve los brazos y las piernas sin parar, son unos temblores continuos, y a mayores bueno, puede tener eso o puede tener flacidez, puede quedarse como hipotónico, como medio muerto. En cualquier caso, cuando tienen las convulsiones tónico-clónicas, tienen también una mirada fija, desviada o revulsión de globos oculares que se ponen en blanco, los labios pueden estar morados, la mandíbula muy tensa, pueden tener incontinencia de esfínteres, con lo cual el padre dice que se me muere el niño. Entonces es una situación de angustia tremenda. Y yo quiero explicaros un poco lo que es la convulsión y que si un día pasa, sepáis lo que es y por lo menos no os asustéis, porque es tremenda el estado de miedo, de angustia y de terror incluso que tienen los padres cuando se encuentran con un niño que convulsiona y no saben qué hacer. Entonces, deciros que la convulsión febril aparece en niños entre los 6 meses y los 5 años. Antes de los 6 años las convulsiones febriles desaparecen y son normalmente tienen una causa genética. La etiología es desconocida, no se sabe por qué se producen, no se sabe la causa, pero sí se sabe que si un padre o un hermano de un niño tuvo convulsión febril, el siguiente hermano tiene una posibilidad de un 20% de tenerla, pero si los padres tuvieron convulsión febril, pues el niño tendrá un 30% a mayores más de posibilidades de presentarla. Entonces, siempre que hay antecedentes en la familia, el niño tiene más posibilidades de presentarla. Tampoco sabemos muy bien por qué se producen. Se cree que muchas veces es como en el cambio brusco de temperatura. Muchas veces sucede incluso antes de que el padre note que el niño está malito. No se da cuenta de que el niño está mal y de repente convulsiona, porque es en esa transición de que cuando empieza a subir la temperatura. Muchas veces hacen un pico muy alto de 39, 39,5, pero no es en ese pico cuando convulsionan, es cuando empieza a descender. O sea que
suelen ser o cuando empieza a subir o cuando empieza a descender, no suele ser en el pico máximo normalmente. ¿Y qué debemos de hacer? Pues si es la primera convulsión, debemos de acudir a un servicio de urgencias. Primero porque el susto que tenemos en el cuerpo, lógicamente, y el pediatra tiene que ver porque esa subida de fiebre, que es lo que tiene el niño, y después tranquilizar a los padres, porque la verdad que la situación de los padres en ese momento es de nerviosismo total y entonces, bueno, pues nuestro deber es de todas formas tranquilizar a los padres, explicarles lo que es una convulsión y explicarles que el niño va a ser un niño sano. Entonces, claro, muchos padres preguntan, ¿deja secuelas? Tranquilos, porque estas convulsiones ocurren en un niño sano, en un niño que no tiene ni una inflamación, ni una infección del sistema nervioso, que no tiene ninguna enfermedad metabólica. Es un niño sano y que de repente convulsiona. Pero estas convulsiones febriles no dejan secuelas ningunas, no dejan ninguna secuela neurológica. El niño va a seguir haciendo vida normal y va a estar normal. ¿Qué pasa? Que cuando después de la convulsión, pues a lo mejor durante 10 minutos así, tienen como un sueño posictal, o sea, es como quedan postrados, quedan agotados, como quedan cansados y normalmente se quedan como dormidos. Entonces, lo que es bueno es que sepáis todo esto cuando pasa una convulsión para que por lo menos, si en algún momento tenéis una ocasión de verlo, pues saber cómo es y poder saber cómo actuar. A los padres, entre otras cosas, le decimos cómo actuar cuando después pueda presentar el niño otra convulsión, porque en las siguientes convulsiones que el niño presente ya no tendrá que ir al hospital, porque ya nosotros le informamos a los padres lo que tienen que hacer. En el domicilio nosotros recomendamos un supositorio de diazepam, que es una benzodiazepina, y entonces el efecto es muy rápido, enseguida va a ceder con él la convulsión. Decir que las convulsiones son muy cortas, son de 2 minutos. Es raro que pasen de 5 minutos y normalmente son menos de 2 minutos y realmente son normalmente son menos de 5 minutos y generalmente menor de 2 minutos. Entonces, en el momento que si vemos que se prolonga la convulsión, pues entonces se le pone un supositorio y nada, luego se irá tranquilamente al pediatra a ver de dónde viene la fiebre y que busque el foco de la posible enfermedad que pueda tener el niño. Después otra cosa que preguntan los padres es ¿cuándo le va a pasar? Bueno, pues a partir de los 5 o 6 años los niños dejan de convulsionar y no hay ningún problema. Sí, también debo de decir que si el niño presenta una segunda convulsión, que también los padres preguntan, pero después de una convulsión, ¿puede tener más? Sí, puede tener más. Un tercio, o sea, de cada 3 niños, uno puede repetir la convulsión. Y bueno, las medidas y todo ya os lo explica el pediatra, cómo lo tenéis que vigilar y cómo tenéis que actuar. Y entonces, bueno, ya sabiendo un poco todo esto, pues ya es todo un poco más tranquilo. Y si un día lo veis convulsionar, pues entonces ya sabréis cómo actuar y sabéis lo que debéis de hacer. Entonces, otra cosa también que preguntan mucho los padres es ¿cuándo debo llevarlo al hospital si convulsiona y el niño luego está bien? Si está bien no hay que hacer nada, pero ¿cuándo hay que llevarlo si el niño no está bien? Bueno, pues si el niño después de una convulsión, veis que no es como las otras convulsiones, veis que el niño está distinto, que está diferente, veis que el niño vomita, que tiene dolor de cabeza, que puede estar adormilado, por el contrario puede estar irritable, en cualquier situación de estas que no sea una situación normal, entonces debéis de acudir a vuestro pediatra. Y ahora os voy a decir qué debéis de hacer cuando el niño convulsiona. Pues cuando el niño convulsiona, lo primero que hay que hacer es quedarse junto a él, en ningún momento intentar pararlo y vigilarlo y sobre todo lo que es muy importante es controlar pues cuánto dura la convulsión. Sé que es difícil porque es un momento de estrés, pero es importante saber cuánto dura, porque para nosotros es muy importante para saber si dura más de 5 minutos, es que entonces es un tema serio que entonces tendremos que vigilar. Y si dura menos de 5 minutos y el niño está bien, pues entonces tampoco tendremos que preocuparnos. Por eso es importante ver el tiempo. Entonces estamos a su lado y vamos a quitar todos los objetos que hay alrededor que les puedan lastimar o con los que se pueda golpear. Tenemos que poner al niño de lado.
A poder ser, si tenemos una almohada o una toalla o algo, un cojín, pues apoyaremos su cabeza. Pondremos la cabecita de lado por si vomita para que no aspire. Y lo pondremos apoyado sobre su costado. Si saliva mucho, pues entonces con una gasita le limpiaremos, tiene por aquí una gasita, se le limpiarán todas las secreciones que tenga. Evitar no meter nada en la boca. Mucha gente dice, ay, dame un palo, dame algo para meterle en la boca. Lo primero que encuentran, no se debe de meter nada en la boca, y en esto debo de insistir. Antiguamente había un mito de que se tragan la lengua, porque creían que la lengua se iba hacia atrás y se podían asfixiar. Ese es un mito, eso no pasa. Y desde luego tampoco metáis los dedos, porque también los puede morder. Y entonces esta situación es la correcta. Si vemos que en el momento que vayamos controlando y vemos que se acerca a los 2 minutos, el niño sigue con su convulsión, entonces le pondremos un supositorio. Y bueno, yo creo que más o menos os dije todo lo importante con respecto a la convulsión, sobre todo para que tengáis unas nociones de qué hacer o por lo menos saber qué hacer. Y después también os quería decir y para terminar, que las convulsiones febriles que son benignas, insisto, normalmente son menos de 2 minutos, no dejan ninguna secuela en el niño va a seguir haciendo su vida normal. Y una cosa que sí os voy a apuntar es que no os agobiéis si tuvo una convulsión febril y tiene fiebre para dar un antitérmico. O decir, estoy caliente, por si acaso le voy a dar algo, le voy a dar un antitérmico. No, el antitérmico se lo vamos a dar como si fuese un niño normal. Se lo trataremos como si fuese un niño normal, porque en ningún momento vamos a saber cuándo va a subir la fiebre o cuándo va a convulsionar. Si el niño va a convulsionar, por mucho que le estemos dando el antitérmico y mirándolo, no podemos estar así las 24 horas, pues el niño va a convulsionar, o sea que actuará como un niño normal. En el momento que pase la convulsión será un niño sano y seguirá con su actividad normal. Bueno, pues hasta la próxima. E ata aquí o xornal escolar de hoxe. Queremos vos recordar a todos e a todas que podedes enviar os vosos vídeos a programas@telemiño.com, un lugar onde recibimos encantados todos os vosos vídeos, sobre todo agora que se achega o Nadal e sabemos que tendes unha manchea de actividades e queremos estar en todas. Moitas gracias, vémonos. Enredos patrocina este espacio.